Muy bien, vamos a continuar haciendo más ejemplos usando las funciones. Y en los videos anteriores pues ya vimos cómo definir una función, cómo mandarla a llamar, cómo mandarle parámetros y demás. Bien, dentro de la rama de las funciones existen algo que también se llaman procedimientos o funciones sin valor de retorno. ¿Cuáles son estos tipos de funciones? Pues son aquellas funciones que nosotros definimos como tipo de dato void, ¿sí? Vamos a poner aquí las funciones de tipo void no retornan ningún valor, ¿sí? Y el tipo de dato void es un tipo de dato exclusivo o una forma exclusiva para definir funciones. O sea que yo no puedo utilizar la palabra reservada void para declarar una variable, por ejemplo. ¿Sí? No está permitido. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, una función que se llame día semana, ¿sí? La cual va a recibir como argumento una variable de tipo entero que se llamará día, y lo que quiero que realice esta función es que básicamente dependiendo del día o del valor que yo recibo aquí me muestre la letra del día de la semana. O sea, si es 1, sea domingo; si es 2, lunes; si es 3, martes, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Eh, Básicamente es exactamente igual como se haría dentro del bloque de main, pero llevado a un bloque externo dentro de una función, ¿sí? Imaginemos que, por ejemplo, este bloque de aquí sería main y la estructura que yo necesitaría para realizar esa operación dentro de main es lo que yo voy a hacer en este punto de aquí. Entonces, ¿cómo sería? Tengo, y aprovechando que ya también subí una lección de la estructura switch, pues la vamos a utilizar ahorita para verla en funcionamiento también, ya con un ejemplo en vivo. Vamos a usar la estructura de selección switch, ¿sí? Y dentro de sus paréntesis vamos a pasar la variable que estamos recibiendo como argumento, ¿sí? Esa es la variable que nosotros vamos a especificar aquí. Y vamos a generar nuestro bloque de código, ¿sí? Recuerden que switch evalúa casos, ¿sí? O situaciones en las que, por ejemplo, en caso que la variable día, ¿sí? Que la variable día tenga el valor de 1, 2 puntos, esto indica que voy a colocar las instrucciones necesarias o las instrucciones que se van a cumplir en caso de que el valor de día sea 1, y aquí únicamente lo que voy a decir será que me muestre la palabra lunes, ¿sí? Y luego de eso pues break, que esta es la sentencia de cierre de mi caso. Entonces cierra el case 1, ¿ok? Y aquí pues yo podría colocar más código de ser necesario, ¿sí? Pero en este caso solamente quiero que me muestre el nombre del día. Ahora, en caso, vuelvo nuevamente, puedo dejar espacio si quiero. En caso de que la variable día, tenga el valor de 2, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? 2 puntos, cout, martes, y no me olvido de colocar el break. ¿Por qué es importante el break? Porque en el caso de que, por ejemplo, si yo no coloco este switch aquí, este break aquí, perdón, y se da la casualidad de que ingreso 1 o cualquier otro de los valores, entonces me va a mostrar siempre el lunes. De hecho, compilemos y probemos, ¿sí? Bueno, en este caso no estoy llamando a mi método o mi función día semana en main, por eso no está haciendo nada. Entonces día semana, ¿sí?
Esto es para ejecutar la función. Y le pasamos como paréntesis el parámetro o el valor de 1. ¿Sí? En este caso vuelvo a compilar. Vean lo que ocurre. Me está diciendo lunes y martes. ¿Sí? Si yo le mando 2 y vuelvo a compilar, ahora sí solamente me dice martes. ¿Qué sucedió? Cuando encontró la coincidencia de 1, me imprimió el mensaje lunes, pero al no tener un break, al estar comentado en este caso, ¿sí? Recuerden que está comentado, es como que no exista, entonces él no sabe que debe detenerse, entonces él omite la evaluación de este case, ¿sí? Y sigue ejecutando todas las instrucciones que encuentre hasta que encuentra un break. Entonces, se cumplió el caso de que llegó a la 1, imprimió esta línea y luego no encontró break, no hizo caso omiso de esto, es como que no exista, encontró esta otra línea, la ejecutó y después encontró un break aquí, entonces él dice, ya finalicé mi tarea. Entonces aquí se detuvo. Entonces por eso es importante colocar el break luego de cada case. ¿Sí? Muy importante. Aquí pues sería cuestión de cumplir con todos los escenarios posibles. ¿Sí? En caso de que sea 3, entonces cout sería miércoles. Break. Y eso es así sucesivamente con el resto de los días. ¿Sí? Si vuelvo a colocar aquí 1, por ejemplo, para ejecutarlo, y compilo, entonces me dice que únicamente que es lunes. Estamos bien. Entonces, estos valores, estas funciones de tipo void, si se fijan, yo no he colocado ninguna sentencia de return. ¿Sí? De hecho, si yo pongo un return y compilo, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque la sentencia de retorno no puede ser colocada dentro de un método de tipo void, ya que estos métodos no retornan ningún tipo de datos. Entonces, no es necesario, o mejor dicho, no debe colocarse una instrucción de retorno para las funciones de tipo void. Por eso se le llaman procedimientos, ¿sí? Porque simplemente ejecutan código. Si hay alguna operación que necesitemos o para mostrar mensajes o para mostrar un menú de un programa, ¿verdad? O para limpiar o pausar un programa, se suele llamar una instrucción de tipo void, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que nosotros en lugar de imprimir, ¿sí?, la palabra lunes, nosotros quisiéramos retornar la letra del día de la semana, ¿sí?, por ejemplo, entonces yo podría crear un método con una función de tipo char, ¿sí?, que se llame letra semana, ¿sí? Al igual que la función anterior, recibirá un parámetro de tipo entero para mandar el número, que le pueden llamar día. En realidad, el nombre de este argumento puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Pero pongo día por pura convención solamente, para que tenga sentido con lo que estoy haciendo en el programa, ¿sí? Y de hecho, yo podría copiarme esta estructura de switch, porque la voy a necesitar, ¿sí? Y tendría que ser la misma evaluación. En este caso, case 1. Entonces, al tener una función de tipo char, yo necesito retornar un valor de tipo char. Entonces, mire lo que podemos hacer. Yo le puedo decir aquí return, y entre comillas, L. ¿Sí? Cuidado, que tiene que ser comillas sencillas, porque es un carácter, ¿sí?, de tipo char. Y en caso de que sea 2, entonces voy a hacer un retorno de la letra M.
martes. Y en este caso, veamos qué sucede si no pongo el break. ¿Sí? Voy a copiar letra semana. Voy a dejar comentado esta instrucción de momento. Voy a llamar mi función letra semana y voy a utilizar 1. ¿Sí? Compilamos. Y en este caso ya no estoy viendo nada. ¿Qué ocurre? A diferencia de la sentencia void, ¿sí? Dentro del char, dentro de mi función char, yo estoy indicándole a mi programa que tiene que imprimir algo, ¿sí? Mientras que en el método de tipo void, sí le estoy indicando que haga una salida de la palabra. ¿Qué significa esto? Entonces, que dentro de main yo tengo que colocar mi función dentro de una salida, ¿sí? De esta forma. Es importante que aprendan a reconocer cuándo se tiene que usar el cout y cuándo no es necesario. ¿Sí? Básicamente, si lleva una sentencia de retorno, entonces para poder ver el valor que se está retornando, van a necesitar un cout. Vamos a poner aquí. Para ver el valor de retorno, es necesario usar el cout. Si es de tipo void, no retorna nada. ¿Okay? Volvamos a compilar y vean lo que sucede. Me está mostrando únicamente la L, a pesar de que yo no tengo ninguna sentencia break para ninguno de mis casos. ¿Sí? Y si yo ahora, en lugar de 1, le mando 2, está demostrando la letra M. ¿Por qué ahora sí funciona y dentro del método void no funcionaba? No es algo propio es algo propio, mejor dicho, de las funciones de tipo char, ya que en el momento que en una función que necesita retornar algo encuentra la instrucción de retorno, ¿sí? Por ejemplo, si se cumple el caso 1, va a ejecutar esta instrucción que tengo por aquí, ¿sí? Return L. En ese momento, todo esto de aquí ya no se ejecuta, no tiene validez. Es como que ya no exista, porque ya encontró el retorno. O sea, la función finaliza en este punto de aquí. ¿Sí? Colocar aquí un break no surtiría efecto, porque en el momento que yo encuentro, o mejor dicho, que la función encuentre un retorno, este break y todo este case no lo va a tomar en cuenta, porque ya está finalizando la función en este punto. ¿Sí? Y esto funciona igual que en las condiciones, igual que en los ciclos, igual que en los switch. ¿Sí? Si se encuentra una función de retorno, hasta ahí va a finalizar. Es lo mismo que ocurre con el bloque main. En este return 0 es la última línea donde finaliza el método principal. Si yo intento colocar cualquier instrucción después de ese return, no va a funcionar nada de lo que escribamos aquí. ¿Sí? Entonces es el mismo principio. Entonces aquí los break están un poco de más. ¿Sí? Entonces es otra forma también de ver los switch. ¿Sí? Y aquí pues podemos copiar varios cases. Vamos a ordenarlo un poco. Si es 3, será, pongamos una X para miércoles, porque recuerden que de tipo char solamente puedo retornar una letra. Si es 4, será jueves. Y si es 5, será viernes. ¿Sí? Entonces, si yo le mando aquí un 4 y compilo, entonces efectivamente me está mostrando el jueves. ¿Sí? Como ninguno de los casos anteriores se cumplió, no entró a ejecutar ninguna de estas sentencias de retorno.
O sea, todo esto no es tomado en consideración. Ahora, ¿qué pasa si le vuelvo a poner 1? Filo me muestra únicamente la L de lunes, porque se cumplió el primer caso, retornó la L y todo esto no lo va a ejecutar, ¿sí? Porque ya encontró su sentencia de retorno. Y ya para ir finalizando, vean que podemos hacer una combinación de distintos tipos de funciones con distintos tipos de datos de argumentos, ¿sí? No es que estoy obligado a utilizar un argumento de tipo char aquí porque mi función es de tipo char. No, yo puedo combinar los distintos tipos de datos, los distintos tipos de variables en mis argumentos y en mis tipos de funciones. Y el código que yo puedo colocar dentro del cuerpo de mi función, pues puede ser el mismo o sí, está al mismo nivel de lo que yo puedo escribir dentro de main. O sea, yo aquí puedo poner condiciones, puedo poner ciclos, puedo poner arreglos, puedo definir arreglos sin problema, ¿verdad? Espero que les haya servido. Practiquen. Cualquier duda lo pueden hacer por medio de la consulta de catedráticos en la plataforma eLearning.